a su programa Perlas de Sabiduría. Hoy le tengo una perla muy linda, una perla muy especial. Ustedes saben que nosotros como seres humanos tenemos cosas maravillosas y una de esas que más me gusta son los pensamientos. Qué increíbles son los pensamientos. Yo estuve investigando acerca de esto y en Google conseguí que los pensamientos son ideas o representaciones de realidades que se forman en nuestra mente. Es decir, que los pensamientos vienen desde nuestro interior. Nadie conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Yo no puedo decir que yo te leo los pensamientos a ti o tú me lees los pensamientos a mí. Eso no puede ser, pero hay una persona que sí lo puede hacer y ese es el Señor. Dice Isaías 66:18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Entonces el Señor conoce nuestros pensamientos. También estuve leyendo acerca de los diferentes tipos de pensamientos. Se dicen que hay pensamientos inductivos, pensamientos interrogativos, pensamientos creativos, pensamientos destructivos y pensamientos críticos, diferentes tipos de pensamiento. Pero la palabra los engloba en dos grandes tipos. Miren lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo conozco los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí vemos que Dios tiene los mejores pensamientos para nosotros, pensamientos de bien, no pensamientos de mal. Entonces existen esos dos grandes pensamientos y como nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros también tenemos esa facultad, ¿no?, de poder pensar, de poder razonar. Pero nosotros como cristianos, ¿será que también tenemos malos pensamientos? Bueno, la respuesta es sí, nosotros también tenemos malos pensamientos, porque desde que ocurrió la caída del hombre, el enemigo vino a distorsionar toda la creación del Señor, vino a robar, a matar y a destruir, ¿sí? ¿Y cómo hace esto? Bueno, esto lo hace a través de las mentiras, y estas mentiras van contaminando nuestros pensamientos. Se los voy a explicar de una manera muy gráfica a través de una historia bíblica. Todos conocemos al rey David, ¿verdad? Bueno, el rey David tenía pensamientos buenos y pensamientos malos, ¿sí? Dice la palabra que el rey, cuando estaba adorando al Señor, ¿sí?, él escribía salmos. Yo creo que estos salmos salían en sus pensamientos. Él los pensaba y luego los escribía. Y también él en sus pensamientos tenía cómo era el templo del Señor. Estos eran pensamientos hermosos, ¿verdad? Pensamientos que estaban conectados al Señor. Pero también tenía pensamientos malos. Vamos a ver lo que dice la palabra en Primera de Crónicas 21. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciera censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que sea para pecado a Israel. Entonces aquí podemos ver que Satanás incitó a David. Satanás incitó a David, ¿sí? Vemos que David tuvo ahí unos pensamientos de parte del enemigo que le dijo que bueno, que vamos a ver qué tan grande es tu reino, vamos a ver cuántas personas hay, hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde son tus límites, ¿sí? Entonces él comenzó con ese pensamiento salió ya como una acción, ¿sí?, de parte de David. Entonces esto no le gustó al Señor porque había orgullo en el corazón de David. Miren lo que dice más adelante en el versículo 7 y 8 de Primera de Crónicas. Dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy alocadamente.
ha hecho muy alocadamente. David, con ese pensamiento, provocó la ira del Señor, y esto trajo diferentes consecuencias, y no consecuencias solamente sobre David, sino también sobre el pueblo que David gobernaba. Entonces nosotros vemos que los pensamientos nosotros nos pueden llevar a hacer acciones que no nos conviene. De repente, una mañana nos podemos levantar y yo pienso, bueno, ¿qué voy a preparar para desayunar, ¿no? Y yo digo, bueno, voy a hacer unas panquecas. Sí, bueno, y lo pensé y lo hago. Sí, hice mis panquecas, pero otro día me puedo levantar y decir, hoy yo no quiero ir a trabajar, no quiero ver a esa gente, me fastidia. Y tú puedes ir a trabajar, pero como tu pensamiento ya estabas predispuesto, no lo vas a hacer bien, ¿sí? Y eso se va a reflejar en tus acciones, ¿sí? Lo que son tus pensamientos se refleja en tu personalidad y en tu accionar. Miren lo que dice la palabra en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal cual es. Increíble, ¿verdad? Como son nuestros pensamientos, así somos nosotros. Si nosotros estamos pensando mal, vamos a reflejar maldad en nosotros. Si nosotros estamos reflejando al Señor, ¿sí? Reflejando lo que el Señor ha hecho en nosotros, eso es lo que se va a reflejar. El siervo Job decía en uno de sus pensamientos, dice, lo que temí me aconteció. ¿Por qué él pensaba esto? ¿Sí? Porque él estaba en ese momento, él había escuchado de Dios, pero no lo conocía, no había una comunión con el Señor. Entonces sus pensamientos estaban alejados del Señor. Y esto es muy importante, que nosotros tomemos conciencia de cómo están nuestros pensamientos. ¿Nuestros pensamientos están cerca del Señor? ¿Será que yo tengo una comunión con el Señor para tener buenos pensamientos? ¿O será que no tengo buenos pensamientos? Y esto puede ser un indicativo de que mi comunión con el Señor está alejada. Entonces, como ya lo dije, nuestros pensamientos se van a reflejar. Si nosotros tenemos unos cambios en nuestros pensamientos, en nuestra manera de pensar, eso se va a reflejar en nuestras actitudes y se va a reflejar en nuestro cambio de vida. Hay cristianos que están encapsulados, ¿sí? Hay cristianos que se encuentran en fortalezas mentales. Nosotros vemos de repente que no avanzan, que no avanzamos en alguna cosa, ¿sí? No avanzamos. Y puede venir una palabra de consejo y decirte la solución para esto, pero ellos no se salen de su pensamiento, creen que se la saben todo, por lo tanto no avanzan. Hay fortalezas mentales, pero la palabra de Dios tiene todo para que nosotros podamos salir de estas fortalezas. Dice 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios 10:4 dice de la siguiente manera. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces nuestras armas, sí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con ella podemos derribar argumentos, derribar paredes, derribar cosas que se han argumentado en nuestra mente que no nos permite avanzar, ¿sí? Pero el Señor nos trae la solución, ¿sí? Dice que todo pensamiento llevémoslo a la obediencia de Cristo y en Él vamos a conseguir descanso, en Él vamos a conseguir la solución. Por eso hoy te traigo 3 perlas de sabiduría para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar. Y esta primera perla dice así: dejemos nuestros pensamientos y abracemos los de Dios. Dice la palabra en Isaías 55, versículo 7
y 9. 55, versículos 7 y 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Nosotros tenemos a veces pensamientos que no son de Dios. Hay pensamientos que nos llevan a pecar. Tratemos nosotros de llevar esos pensamientos a la obediencia de Dios. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, esos malos pensamientos se van a ir, porque el Espíritu Santo va a ser nuestra guía. El Espíritu Santo nos va a mostrar cómo debemos andar, qué debemos decir, cómo debemos actuar en cualquier momento. Debemos tener entendimiento, transformar nuestra manera de pensar, ¿sí? Debemos transformar nuestra manera de pensar y llevar cada pensamiento que no proviene del Señor a su obediencia. Yo lo hago. Cuando vienen esos malos pensamientos que yo digo, Dios mío, o sea, me ponen de una vez de mal humor, comienza uno como que, ay, aquel, ¿qué pasó? No sé qué, tantas cosas que pueden venir a nuestra mente. Yo digo, Señor, quita este pensamiento. Y el Señor inmediatamente me da la respuesta. Mi segunda perla es que debemos memorizar las Escrituras. Dice 2 Corintios 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, dice la palabra que Él fue tentado en todo, ¿sí? Pero ¿cómo respondía Él a cada cosa? Porque en el desierto no hay nada. Yo creo que toda esa tentación venía a su mente. ¿Sí? El enemigo venía a manipular, venía a decirle cosas a sus oídos, tantas cosas que pudo haber pasado en ese momento. Pero ¿cómo respondía el Señor? El Señor respondía con una palabra certera en ese momento, con relación a lo que estaba sucediendo. Por eso es que debemos memorizar la palabra. Cuando venga ese pensamiento, esa tentación del enemigo, nosotros ¿qué debemos salir? Debemos salir con una palabra de parte de Dios y el enemigo huye en ese momento. Y mi tercer consejo es mantente activo. Hay una historia en la palabra muy hermosa en Marcos 5. Es acerca de la mujer que padecía de flujo de sangre. Dice que ella tenía esta enfermedad desde hace 12 años. Imagínense esto. Había ido a los médicos, había gastado todo. Ella era una mujer ya muy sufrida y dice la palabra que en vez de mejorar, las cosas iban empeorando. ¿Sí? Pero ella no se quedó con eso. Ella no se quedó y dijo, no, ya, listo. Esa enfermedad la tengo desde hace mucho tiempo, muero con esto, ¿no? Ella tuvo en ese momento un buen pensamiento y ella activó ese pensamiento. Ese pensamiento lo llevó a fe y esa fe produjo una acción y esa acción trajo el milagro. Miren lo que dice Marcos 5, 27 y 28. Marcos 5, 27 y 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esto ya no lo estaba gritando, esto lo estaba pensando. Si tocare solamente el borde de su manto, seré salva. Este fue un gran pensamiento y este pensamiento la llevó a tener su sanidad. Tenemos que tener pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos que nos van a llevar a un futuro hermoso, al futuro que nosotros merecemos. Pero para esto tenemos que tener comunión en el Señor, para que cada cosa que nosotros pensemos sean de parte de Dios. Miren lo que dice la palabra en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro,
lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que habéis aprendido y recibiste y oíste y visteis en mí, haced esto, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando nosotros tenemos pensamientos de bien y no de mal, cuando nosotros estamos pensando en lo justo, en lo honesto, en lo amable, en lo de buen nombre, esto nos va a traer paz. Bueno, mis amados, espero que esta perla les sea útil y que cada uno de estos consejos usted lo pueda usar en su vida diaria. No permita que los pensamientos dañen su día. No permita que los pensamientos dañen sus relaciones. Hay pensamientos que nos llevan a formar películas que no existen. Trabajemos esos pensamientos, llevémoslos a la obediencia de Cristo Jesús, que el Señor nos tiene la solución. Dios les bendiga.